Por otro lado, se va a decir que la mujer es la ayuda adecuada, la ayuda idónea, pero curiosamente este término idóneo tiene varias connotaciones. No es, cuidado, cuando se habla usualmente de la ayuda idónea, es, no, usted simplemente es mi ayuda, pare de contar, de ninguna manera va a estar, eh, eh, digamos, en el mismo nivel de la mujer, en el mismo nivel del hombre, no. Pero resulta que el término también tiene otra connotación bastante interesante y es que cuando dice que ayuda idónea significa estar frente a, o también puede significar rival, o también puede significar alguien que atestigua contra alguien, ¿ya? Entonces es como, no tanto es como esa solamente ayuda y para de contar, sino que es alguien que está frente a frente y que se puede, digamos, reconocer su valor, reconocer su cuantía y todo ese asunto. Esos son investigaciones y son significados que se le está dando últimamente a esos textos, porque realmente el texto de ayuda idónea es un texto que ha hecho precisamente y ha aportado mucho para que la mujer sea, reitero, minimizada en su rol, ¿cierto? En el texto bíblico y en la sociedad. Entonces, de hecho, también recuerdan ustedes la manera en que fue creada la mujer según Génesis 2. Según Génesis 1, fueron creados simultáneamente el hombre y la mujer, pero Génesis 2, primero fue el hombre y luego de la costilla del hombre fue creada la mujer. Entonces ya como quien dice depende esta del otro, ¿cierto? En fin, pero como le comento, pues finalmente el hombre dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿cierto? Y finalmente, pues el hombre encuentra alegría en la mujer. Recordemos que no encontraba el hombre alguien parecido a él, pero sí encontraba pareja para todos los animales. Viene a mi mente en este momento también algo bastante interesante respecto al texto. Ojo, ¿se acuerdan de que eh, uh, si alguien te da una bofetada, coloca la otra mejilla? ¿Recuerdan el famoso texto de colocar la otra mejilla? Ojo con esto. En Israel poco se peleaba con los puños cerrados. En Israel se peleaba con la mano abierta, así. Y cuando un hombre peleaba contra otro, le daba una bofetada. Pero cuidado, solamente bofetada con la palma de la mano cuando era hombre, de igual a igual. Cuando eran mujeres, niños y esclavos, no se golpeaba con la palma de la mano, sino con la parte de afuera de la mano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se consideraba menor que ellos. Solamente se le pegaba al otro hombre igual con la palma de la mano. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que si le colocan la otra mejilla, es que, mire, el primer golpe usualmente, ¿quién los golpeaba? Reitero, el mayor al menor, o también en los soldados al pueblo de Israel. La primera parte, como los creían más bajos que ellos, de menor valor, la primera bofetada iría con la parte de afuera de la mano. Y el Señor cuando dice, colóquele la otra mejilla, eso significaría que pasa la mano así, y el otro golpe tendría que ser con la palma de la mano. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, no está diciendo de ninguna manera, mi hijo, agáchese, sufra en silencio y calladito porque usted es cristiano. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, oblíguelo a que lo trate como un igual. ¿Por qué? Reitero, la primera bofetada iría con la parte de afuera de la mano y la segunda, al colocar la otra mejilla, necesariamente tendría que ir así porque la mano pasa así y la segunda bofetada iría así. Al darle la bofetada con la palma de la mano, lo que le estaría diciendo, usted es igual a mí. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, oblígalo a que lo trate como un igual. Recordemos que el Señor en un momento dado, cuando ya lo han apresado y lo van a crucificar, hay un soldado que le pega, recuerden ustedes que le pega una bofetada. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Dice, si hice algo malo, dígame que hice malo, o si no, ¿por qué me pega? Desde esa perspectiva, el Señor tendría que haberle dicho a ese soldado, ay, haga el favor y me pega en la otra mejilla, que es que yo alguna vez le enseñé a mis discípulos, pero no, el Señor no le dice eso. El Señor le dice, ¿por qué me pegas? ¿Ya? Entonces, es algo bien interesante de que incluso en el castigo se reconocía la superioridad del hombre sobre la superioridad de la mujer. Muy bien. Finalmente, el texto de 2.14 dice que los dos serán una sola carne.
cuando son una sola carne, en el acto sexual. En el Antiguo Testamento no hay contratos de matrimonios, ni hay matrimonios de celebración de matrimonios como tal, no, no hay. En la Biblia, según el texto bíblico, ¿qué es lo que une a un hombre y a una mujer verdaderamente? Incluso también en la ley colombiana, ojo con esto, lo que los une es la relación sexual. Delante del Señor, una pareja está casada cuando tienen sexo. Entonces, de ahí que, por ejemplo, usualmente a veces en las iglesias se dice, uy, usted no está casado, está en unión libre, está en pecado, ¿no? Eso es falso. Delante del Señor son una familia porque se casaron cuando, en el momento de tener una relación sexual. Ahí es la unión delante de Dios de una pareja. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, de ahí, por eso es que Pablo también en el Nuevo Testamento dice que el que se une con una ramera viene a ser una sola carne con ella, aludiendo a este texto que dice que los dos eran una sola carne. Y eso es bastante complicado, porque entonces, fíjese, si una persona es promiscua, entonces un día tiene sexo con uno o con una, y entonces se casa con él, desde la perspectiva divina. Y luego viene otro, tiene sexo con otro, y se casa con esa otra persona, y también entonces eso termina siendo así. Entonces, no es tan así de que, ay, ustedes no se han casado, están viviendo en unión libre, ¿qué va? A esa pareja Dios les va a juzgar y les va a reclamar como pareja. Él no va a decir, no, ustedes como no se habían casado. Eso de la ceremonia nupcial es algo que se instituyó posteriormente y eso es básicamente como un testimonio, pero social, en el ámbito social y cultural, no en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual lo que vale es la relación sexual. ¿Ya? De hecho, también incluso en la ley colombiana, recordemos que en la ley colombiana, si un matrimonio no ha sido consumado sexualmente, no es válido. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, eso tiene algo bastante interesante. Entonces, los dos son una sola carne. ¿Dónde? En el acto sexual. En el hijo que resulta de esa relación. En la convivencia en general, que se supondría que tendría que ser de alegría para ambos. Eso es lo que se propone. ¿Recuerdan ustedes cuando Isaac dice que la mamá de Isaac había muerto? E Isaac trae a Rebeca a su casa y dice que se consoló. Entonces, fíjese que reitero que en la Biblia se habla de que la trajo a vivir a su tienda. O, por ejemplo, conoció a Adán a su mujer Eva. Eso de conocer no es a mucho gusto, mi nombre es Adán, hola, ¿cómo está Eva? No. Ese conocer es relación sexual. Y ahí ya, listo, quedaban de matrimonio. Entonces, lo que en la antigüedad, lo que existía era, lo que nosotros en la actualidad llevamos era usualmente es una palabra hasta grosera, pero es una palabra que se utiliza, se rejuntaron, o sea, juntaron, ¿ya? Entonces, lo que se llama también unión libre, eso es lo que se propone ahí. Muy bien. Miren lo que dice en el Deuteronomio 24:5. Cuando alguien esté recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre quedará en su casa durante un año para alegrar a la mujer que tomó. Ojo, para alegrar a la mujer que tomó. ¿Y quién tenía que tomar a la mujer? Era el hombre. De ninguna manera la mujer podía decir, ese está, me encanta, ese está lindo, tiene buen perfil como pareja. No, era la mujer la que tomaba, era el hombre el que tomaba a la mujer. ¿Listo? Muy bien. Y por otro lado, la tarea más importante de la mujer en el Antiguo Testamento, incluso también muchas veces en muchas sociedades, es la de parir hijos. Incluso en el judaísmo ortodoxo en la actualidad, ese es el rol más importante de la mujer, parir hijos. Ya, eso es aquello para lo cual el Señor mandó a la mujer, dicen ellos, para de contar, de ahí que es tan fuerte, de ahí que sea una afrenta tan fuerte para una mujer en la Biblia no poder tener hijos. Eso era el peor castigo que podía haber, porque ¿para qué otra cosa sirve una mujer si no es para parir hijos? Entonces, en la antigüedad, en la actualidad, los judíos, como le comento, los judíos ortodoxos, los hasidim, son los que se visten con sombrerito negro. Recuerdan ustedes que tienen aquí los peyot, que son unas trencitas que se dejan acá y barba larga.
ellos también tienen muchísimos hijos, tienen 5, 10, 15, 20 hijos cada familia, porque ellos practican desde esa perspectiva. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la razón y el objetivo más importante de una mujer? Parir hijos, parir hijos. Mire lo que le dice, por ejemplo, en la despedida que se le hace a Rebeca. Estoy en Génesis 24, 59, 60. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca, a su nodriza y también al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca diciendo, hermana nuestra, sé madre de millares, y conquista en tus descendientes la puerta de sus enemigos. Fíjese, la despiden porque se va a ir reitero, con Isaac. ¿Y qué se les ocurre decirle a ellos? Se les ocurre decirle lo que usted le diría a una hermana que se va y que no sabe si la va a volver a ver. ¿Qué le diría a usted? Ah, no, yo le digo lo mejor que le puedo decir, porque no sé si la voy a volver a ver. ¿Y qué es lo mejor que ellos tienen para decirle a Rebeca? Mija, sea madre de millares de millares. Es decir, tenga hijos en cantidades, pues, porque eso es lo más importante como tarea para una mujer. Si la mujer no es una mujer fértil, el hombre puede tomar una concubina. La mujer debe darle una concubina al hombre. Es el caso, por ejemplo, de Sara. Recuerdan ustedes, Sara no puede engendrar, no puede quedar embarazada y por lo tanto termina dándole su concubina a Abraham, que era la famosa Agar, que era una egipcia. Recordarán ustedes, ¿correcto? Entonces, eso era una costumbre normal allá. Ella decía, pues infortunadamente yo no puedo darle hijos, pero pues entonces ahí está mi concubina. Por otro lado, también la sangre de la menstruación no se interpretó como poder. ¿Poder de qué? Poder de dar vida, porque obviamente la sangre de la menstruación significa eso, que una mujer está en un ciclo permanente con la posibilidad de quedar embarazada, cosa que el hombre obviamente está lejos de serlo. Entonces, desde esa perspectiva es el poder de dar vida, pero en el Antiguo Testamento no. Eso en el Antiguo Testamento era impureza. Por eso la mujer no podía estar en algunos lugares, no podía ir porque ni modo de estarle preguntando a una persona a la entrada del tabernáculo del templo, preguntándole a todas las mujeres, disculpe, ¿tiene el periodo hoy? Ah, si lo tiene, por favor, no puede entrar. Era bastante, obviamente, incómodo, ¿cierto? Entonces, a ellas no se les permitía ciertos roles cuando estaban aquí en impureza. De hecho, incluso, ni siquiera pueden dormir con el esposo en la misma cama en el momento de unos días previos a la menstruación y unos días posteriores a la menstruación. No podían, y eso creo que se practica incluso hasta en la actualidad en el judaísmo ortodoxo, de que no pueden dormir con el esposo cuando tienen la menstruación. Mire lo que dice textos, por ejemplo, como Levítico 15, 19, dice así. Cuando la mujer tenga flujo de sangre y su flujo esté en su cuerpo, 7 días permanecerá apartada. Esto, reitero, todavía lo practican los judíos ortodoxos. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras permanezca separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se siente será inmundo. Cualquiera que toque su cama, la cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua quedará impuro hasta la noche. También cualquiera que toque cualquier mueble sobre el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí misma con agua y quedará impuro hasta la noche. El que toque lo que esté sobre la cama o sobre la silla en que ella se haya sentado, quedará impuro hasta la noche. Si alguno duerme con ella y su menstruación cae sobre él, quedará impuro durante 7 días y toda cama sobre la que duerma será inmunda. Eso es una cosa impresionante. Mire todo lo que se manejaba y eso era mensualmente. Eso era mensualmente porque pues cada mes le llega el periodo a las mujeres y todo eso se tenía que trabajar, reitero, mensualmente. Mire todo eso que tenía que hacerse. Eso era todo un ritual, la cosa más impresionante en ese momento de la menstruación. ¿Listo? Ahí también está 1 Samuel 21:5, Isaías 64:5.
Permítame leer otros pasajes. Génesis 31:35, 1 Samuel 21:5, Isaías 64:5. Saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia, de quienes se acordaban de ti según tus caminos, pero tú te enojaste porque pecamos. Ah, porque en los pecados hemos perseverado largo tiempo. ¿Podemos acaso ser salvos? Mire lo que dice el 6. Pues todos nosotros como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ese trapo de inmundicia era precisamente los trapos que ellas, o sea, en esa época no habían toallas higiénicas, eran trapos que ellas utilizaban para evitar, digamos, ser manchadas por el periodo. A eso es a lo que se está refiriendo ese texto. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. Entonces les digo que cuando una mujer no era fértil, el hombre podía tomar una concubina y de hecho ellas tenían que dársela. Por ejemplo, incluso a las fiestas inicialmente solamente podían acudir los hombres. Eso nos lo dice Éxodo 23:17 o Éxodo 34:23 o Deuteronomio 16:16. No pueden asistir las mujeres, por lo menos inicialmente, ya solamente los hombres. E incluso cuando una mujer, ojo con esto, cuando una mujer hacía una especie de voto por a veces circunstancias, ella lo había hecho, pero el esposo era el que tenía que corroborar si ese voto que había hecho esa mujer era válido o no. Porque se consideraba que la mujer no tenía el criterio suficiente como para hacer una promesa de esas. ¿Usted cómo se le ocurre hacer un voto? Usted es una mujer, usted no sabe de eso. Déjeme que sea yo el que analice eso y diga si finalmente eso es viable o no. Y eso, entonces, el esposo era el que tenía que corroborar. Es decir, si la mujer había prometido algo, pero el esposo dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, eso no podía valerse. ¿Ya? Porque el esposo había dicho que no, aunque la esposa habría dicho que sí. Mire lo que dice Números capítulo 30, versículos 4 al 16. Si su padre, pero cuando una mujer joven que todavía vive en la casa de su padre haga un voto al Señor o asuma alguna obligación, si su padre sabe de su voto o de la obligación con que ligó su alma y su padre no dice nada, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación que ella haya ligado a su alma firme será. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera, ninguno de los votos y las obligaciones con que ella haya ligado su alma será firme y el Señor la perdonará por cuanto su padre se lo prohibió. Ojo, pero si es casada y hace votos o pronuncia con sus labios cosas con que obligue su alma y al enterarse su marido no dice nada, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido se entera se lo prohíbe, entonces queda anulado el voto que ella hizo y el compromiso de sus labios con que ligó su alma y el Señor lo perdonará. ¿Listo? Entonces fíjese que una mujer no tenía esos criterios. A ver, usted cómo se va a poner a decir eso. Usted no tiene criterios para eso. Pero entonces es algo muy importante desde esa perspectiva. ¿Tienen alguna pregunta de lo que les he expuesto hasta el momento? Preguntas, comentarios, aportes. Estamos Interesante. viendo el concepto de la mujer en el Antiguo Testamento, en toda la Mesopotamia y en las culturas de la antigüedad, ¿correcto? Incluso para abordar el tema les hablé de algunas cosas de la mujer también en el Nuevo Testamento. Reitero, si bien el Antiguo Testamento tiene un énfasis patriarcalista, no es solamente el Antiguo Testamento, son todas las culturas circundantes, adyacentes o subyacentes a Israel, e incluso también en el Nuevo Testamento. Y si vamos a hablar de eso, incluso en la actualidad, también se plantean muchas cosas en las cuales la mujer ha venido ganando algunos terrenos, pero incluso en la actualidad, por ejemplo, en la parte del laboral, una mujer por lo general gana menor sueldo, aunque haga lo mismo o más cosas que el hombre, pero gana menor sueldo en la actualidad, siglo XXI, posmodernidad. Pero así están las cosas, aunque obviamente las mujeres han ganado ya muchísimo espacio en todos los ámbitos. Muy bien, preguntas. ¿Qué estabas Pastor, diciendo? una cosita, una cuestión.
Entonces, Sí, desde el punto, bueno, desde el punto de vista, la Biblia se ve que es machista, ¿no? sí, sí. Eso no Ese se puede punto, desconocer. Hay que y, reconocerlo. y desde ese punto machista, desde ese mismo punto machista se le ha dado la perspectiva o la denominación de Dios como hombre. Hombre, muy bien. Sí. Claro, porque obviamente, pues, ¿cómo va a ser mujer Dios, siendo que la mujer pues está degradada? Definitivamente tendría que ser hombre, o masculino. Pero o eso también es una interpretación del ser humano, porque realmente no podemos decir que si es que Dios tiene pene, entonces uno no se puede imaginar a Dios como pene, mucho menos como vagina tampoco, ¿cierto? Sencillamente sería asexuado, ¿ya? En ese sentido, pero obviamente, de hecho, el tetragrama divino, recordemos el nombre de Dios, ¿se acuerdan del tetragrama divino? Ese nombre tiene una terminación femenina. El tetragrama divino es Y, Yod, G, Bab, G. Yod, G, Bab, G. Y recordemos que la letra G es una terminación femenina. Ahí hay una hipótesis bastante interesante que se las comentaré. Reitero que después de que veamos este concepto de la mujer, vamos a hablar de la diosa Ashera. Y la diosa Ashera era supuestamente la esposa de Dios en el Antiguo Testamento. Pero después se dijo, ¿cómo se le ocurre que Dios va a tener esposa? Eso es incorrecto. Y se trató de proscribir el culto a Ashera. Ahí fue también cuando se minimizó el rol de la mujer en el texto bíblico, pero se alargó el nombre de Dios, que antes solamente tenía una sílaba, y se le adicionó la parte femenina al nombre de Dios. Reitero, el nombre de Dios es una construcción femenina. Y también se plantea precisamente como una parte femenina de Dios, en el sentido de que Dios es padre y madre. Y la Biblia en algunos pasajes también trata de mencionar, por ejemplo, cuando dice que él intentó como la gallina que abraza a sus polluelos, reunir a Israel bajo sus alas, ¿ya? Y se presenta en algunas ocasiones también el Señor como con rasgos femeninos, no solamente con algo masculino. Muy bien, sí. ¿Qué otra cosa? De ahí que en estos días se está viendo una discusión acá porque Margarita Rosa de Francisco habló de que él que no creía primero en un Dios justiciero y castigador, etcétera, etcétera, que muchos plantean, y que no creía en un Dios hombre, sino que creía en la diosa madre. Eso, reitero, está bien, es decir, eso no ni le quita ni le pone a Dios. Y Dios no va a decir allá. Curiosamente, démonos cuenta que nosotros en nuestra cultura, cuando se quiere ofender a un hombre, y eso está como tan arraigado en nosotros, entonces cuando se le quiere a ofender a un hombre, la mujercita, ay, parece una mujercita. No llore que las que lloran son mujeres, usted no llora porque usted es un hombre. Y se compara entonces siempre habiendo como siempre esa minusvalía de la mujer respecto al hombre. ¿Listo? Muy bien. Preguntas, inquietudes. Ok. La verdad es que, sinceramente, la Biblia no trata de disimular eso, sino que lo presenta con gran claridad. La capacidad y la autoridad que se le da al hombre de ser cabeza de la familia y de disponer de la mujer, de los hijos y sobre todo de las hijas como él quiera. ¿Recuerdan ustedes el episodio de este personaje, Jefté? ¿Recuerdan ustedes Jefté? Jefté que cuando ve a sus enemigos le dice al Señor, uy, Señor, si me ayudas a vencer a mis enemigos, la primera persona que salga a recibirme cuando yo llegue, a esa persona la voy a ofrecer en sacrificio a ti. Ojo, Jefté sí sabe a qué se está refiriendo. Y Jefté, cuando dice que lo ofrecerá como una ofrenda, el término que utiliza es el término para una ofrenda del todo quemada sobre un altar. ¿Ya? Entonces el Señor le ayuda a pelear contra sus enemigos y a vencerlo. Y finalmente Jefté llega a la casa, pero lo que no sabía era que la que iba a salir a encontrarlo era su hija. Qué calamidad tan brava, su hija. Y entonces él dice, lamentable porque yo hice un voto al Señor, en fin, ta, 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 ta.
y finalmente él sí la sacrifica. Hay algunos que han dicho, no, eso no la sacrificó, sencillamente lo que él quería era, o lo que le tocó hacer a la mujer era no casarse ni tener hijos durante toda su vida, que eso habría sido bastante lamentable. Pero más que eso, lo que Jefté sí deseaba era, reitero, sacrificarla a ella como una ofrenda. ¿Por qué? Porque Jefté no era adorador del Dios de Israel, Jefté era adorador de otros dioses como Quemos o Moloch. Y esos dioses sí exigían y aceptaban sacrificios humanos. Jefté no conoce al Dios de Israel, pero quiere adorarlo. Entonces piensa que como esos otros dioses reciben, aceptan esos sacrificios, entonces el Dios de Israel también. Y así termina entonces sacrificando a su hija. Ahora, ¿por qué varios dicen que no era muerte, sino que era no casarse ni tener hijos? Porque ella después dice, déjame que vaya y llore mi virginidad, ¿cierto? Pero realmente no es solamente la virginidad, sino es la vida. ¿Por qué ella está llorando su virginidad? Porque finalmente, reitero, una mujer en la Biblia, la único que sirve es para tener hijos. Ese es el verdadero objetivo de ella. Entonces, si no tiene, si no puede tener hijos, entonces, ¿para qué? ¿Para qué se va a trabajar? El texto que yo le estoy mencionando es Jueces capítulo 11, versículo 37, 38. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Ahí está. Ese de llorar su virginidad, reitero, no es que digan, que embarrada, no puedo conocer hombre, no puedo disfrutar de mi sexualidad, no puedo tener hijos, no. Sencillamente lo que está diciendo es, de todo lo que hiciste en contra de mí, papá, lo que más me duele es que no voy a poder tener hijos. No voy a poder disfrutar de aquello para lo cual yo fui hecha, para tener hijos. Entonces déjeme que vaya y llore por los hijos que nunca tuve, por el hogar que nunca tuve. Entonces, el padre de familia podía reitero, disponer de su mujer como él quisiera. Ahí hay algunos versículos, Éxodo 21:7, Génesis 19:8, segundo aquí me faltó un poquito, Jeremías 29, permítame, leo algunos de esos versículos. Mire el evento de Sodoma y Gomorra, cuando quieren venir a violar a Lot, ¿se acuerdan? Los habitantes de Sodoma y Gomorra. Mire lo que dice eh, el, eh, este personaje, Lot, cuando los hombres de la ciudad querían violar a los ángeles que llegaron. Y mire lo que dice Lot. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Miren, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las traeré y podréis hacer con ellas lo que bien les parezca. Solamente que a estos varones no les hagan daño, no les hagan nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Ellos respondieron, quítate de ahí, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Aquí hay algo bastante fuerte. Hay unos que se cree que eran ángeles, otros dicen que esos textos están alterados, y vinieron a la casa de Lot. Había una ley en Israel que cuando una persona entraba a la casa de otra persona, el anfitrión de esa casa era responsable absolutamente de todas las necesidades de ese que había llegado, ¿ya? De tal manera que incluso debería dar su vida por sus huéspedes. Y este personaje, Lot, al ver que le van a hacer daño a ellos, no se le da absolutamente nada con decir, mire, no les hagan nada a estos, son hombres, son mis huéspedes, mis invitados. Yo aquí tengo 2 mujeres que son vírgenes, hagan con ellas lo que quieran, increíble. Mire cómo es, hagan con ellas lo que quieran, es decir, violenlas.
amancíllenlas a ellas, pero no a estos hombres. Estas dos mujeres finalmente terminaron siendo las mamás de Amón y de Moab. Recuerdan ustedes que Amón y Moab fueron eh, eh, naciones descendientes de Lot en incesto con su hija mayor y su hija menor. Son estas que están hablando acá, de las que están hablando acá. Pero lo fuerte es que este señor en un momento dado dice, hagan con ellas lo que quieran, puede disponer de ellas como quiera. Ahí le di dos ejemplos, este y el ejemplo de Jefté. ¿Listo? Muy bien. Como les comenté, había también una situación en la cual si la esposa titular no podía tener hijos, no podía quedar embarazada, ella tenía que darle una concubina. Pero había otros que aunque la mujer pudiese embarazar, podía tener muchas concubinas. Por ejemplo, en Génesis 25:6 habla en plural de las concubinas de Abraham. Génesis 25:6. Mire lo que dice. A los hijos de sus concubinas, bueno, Abraham dejó a Isaac todo cuanto tenía. A los hijos de sus concubinas les dio Abraham regalos, pero cuando aún vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos hacia las tierras del oriente. Ahí está, los hijos de sus concubinas. Una de sus concubinas era la famosa Agar, ¿recuerdan ustedes? Entonces, otra también era la famosa Ketura o Setura. Por otro lado, Nahor, que tuvo hijos de su mujer Milca, también tiene una concubina que se llamaba Reuma, según según Génesis 22, del 20 al 24. Asimismo también Elifaz, que era hijo de Saúl, tiene una mujer y tiene una concubina. Génesis 36, 11 y 12. Leamos algunos de esos versículos que son bastante interesantes. Génesis 22. Voy a leer Génesis 22, 20 al 24. Después de estas cosas se anunció a Abraham: Milcá ha dado a luz hijos a tu hermano Nacor, Uz el primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Arán, Keset, Asó, Pildas, Digital, etcétera, etcétera. Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milcá dio a luz a Nacor, hermano de Abraham. Y mire lo que es el 24. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tajaz y a Maaca. Ojo, entonces mire cómo ellos tienen concubinas. Génesis 36, 12, 11 y 12 también habla de la concubina, reitero, de Elifaz. Pero las concubinas no tienen los mismos derechos de las esposas. ¿Recuerdan, por ejemplo, ustedes el episodio de El levita y su concubina en Jueces 19? Ella no es la esposa de él, es la concubina del levita, ¿ya? No tenían los mismos derechos, no tenían los mismos privilegios, no tenían siempre a la esposa, había siempre una esposa titular y tenían una cantidad de concubinas, que esas concubinas dependía la capacidad económica del caballero. Entonces así podía tener sus concubinas, podía tener 1, 2, 3. Recuerden, por ejemplo, que David tuvo 10 esposas. David tuvo 10 mujeres. Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas, recuerdan ustedes, ¿cierto? Entonces, eso ya obviamente en Salomón y en David se da por el aspecto más bien como militar y de las alianzas políticas con otros países. No es que Salomón diga, muy seguramente es muy posible, o posiblemente sí, posiblemente no, que no las haya conocido todas sexualmente. Sencillamente lo que hacían era que tenía concubinas y de esa manera eliminaba a enemigos políticos y militares. Entonces una persona decía, ¿cómo voy a ir a pelear contra Israel si allá está mi hija? Entonces, no, yo no voy a hacer eso, ¿ya? Y así entonces evitaba que fuera, digamos, como atacado Israel. Por otro lado, las mujeres estériles estaban obligadas a proporcionar una concubina a su esposo. Reitero, el caso de Sara, ¿ya? El caso también de, aunque no son estériles, las dos esposas de Jacob, Raquel y Lea, ¿recuerdan ustedes?
que cada una de ellas tiene hijos con él y cada una también le da su concubina y también tiene hijos con sus concubinas y ahí están los 12 famosos patriarcas. Ahí está. Entonces, Esaú también tiene, por ejemplo, 3 mujeres, pero en ese caso sí eran las mismas con el mismo rango, las 3 mujeres con el mismo rango. Pero en la época de los jueces y en la época de la monarquía, reitero que esas restricciones que en un momento dado, al parecer en un momento dado era una sola mujer. De hecho, Génesis 1, Génesis 2 habla es de que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No habla de concubina ni nada. Pero al parecer todas esas restricciones con el correr del tiempo se fueron levantando y es el caso, por ejemplo, de estos personajes que le he mencionado. Gedeón también se habla de que tenía muchísimas mujeres y por lo menos una concubina. Leamos rápidamente Jueces 8, versículo 30, 31. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tenía muchas mujeres, y también su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo al cual llamó Abimelech, curiosamente, ¿no? Entonces, la bigamia es es un hecho legal y se reconoce de esa manera en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 15 al 17. Deuteronomio 21. Si un hombre que tiene 2 mujeres ama a una y a la otra no, y tanto la que ama como la otra le han dado hijos, y el hijo primogénito es de la mujer que no ama, en el día que haga heredar a sus hijos lo que tenga, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer que ama, con preferencia al hijo de la mujer que no ama, que es el primogénito. Al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponda a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de su primogenitura. Ahí está. Por otro lado, recordemos que los reyes tenían un harén a veces muy, muy numeroso, como el caso que le comenté de Salomón, el caso de David, ¿cierto? Pero es que ya. Pregúntale porque sí. Lleva así, así No, ahora que eso no está frío. Bacano. Muy bien, entonces, parece ser que en ese momento no había límites, ¿cierto? Y cuidado, el Talmud, ojo con esto, el Talmud va a fijar el número de 4 mujeres para un ciudadano particular y de un rey máximo 18 mujeres. Imagínense. El número de mujeres para un ciudadano en particular, eso depende, reitero, de la posibilidad. Y creo que en muchas partes del Oriente, entre los árabes, todavía se tiene esa costumbre. Claro que sí. En el sentido de que él puede tener varias mujeres, en África también, en este momento se da. El hecho de que pueda tener varias mujeres, esta persona lo hace dependiendo la capacidad económica que tiene. Es decir, si usted puede mantener 4 esposas, hágale, mijo. No hay problema. Lo importante es que las mantenga bien a ellas y a sus hijos de una manera digna. Aquí en Colombia también todavía hay, sobre todo en la costa norte, digamos que un poco más ampliamente, ¿no? Es decir, no secretamente, sino con apertura en la sociedad, de que hay un hombre que tiene 3, 4, 5 mujeres y que incluso todas ellas viven en una misma casa. Yo no sé si ustedes hayan conocido eso, pero en La Guajira es así. Eso es como muy normal y en la costa norte eso es como muy común aquí en Colombia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como le comento, los príncipes, los reyes eran los que tenían un harén muy numeroso, pero porque tenían, reitero, las posibilidades de hacerlo. Por otro lado, la persona que no tenía esos privilegios económicos, pues tenía que contentarse con una o máximo 2 mujeres. ¿Listo? Eso se está dando y eso es lo que, como vemos en el texto bíblico, podía darse. Podía darse. El padre de Samuel tenía 2 esposas, ¿se acuerdan ustedes? Samuel, el Cana, y su mujer, y una tenía entonces, leamos el capítulo 1 de Primera Samuel, Primero Samuel 1. Donde el Cana tenía entonces 2 mujeres. Entonces estoy en 1 Samuel 1:1. Hubo un hombre de Ramataín, de Sufita,
de los montes de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jorobán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Señor. Entonces aquí hay bastante interesante esa situación, pero recordemos que no era tan sencillo, porque la presencia de varias esposas en una casa no contribuía a la paz del hogar. Aquí había una rivalidad bastante fuerte entre Ana y Penina. Penina entonces la miraba con desprecio porque, usted no ha podido tener hijos ni podrá, en cambio yo sí, vea, reitero, era lo mejor que podía tener, el verdadero objetivo de vida de una mujer. Entonces le decía, usted no puede y yo sí. Recordemos también el caso de esa rivalidad que hay entre Raquel y Lea, que eran las esposas de Jacob y que competían por el amor de él. Entonces, de ninguna manera, y es que cuando va a haber dos mujeres contentas cuando comparten un mismo hombre, obviamente eso no se da. Y la mujer que era estéril, reitero, siempre era despreciada por la otra persona, ¿cierto? Ahí está también el ejemplo de Sara con Agar y que terminaron finalmente, Sara terminó diciéndole a Abraham, saque a esta mujer de acá porque no la quiero. ¿Listo? Muy bien. Y entonces había celos y había rivalidades entre ellas. Por otro lado, también las preferencias del marido. Entonces se suponía que el marido iba a preferir a la mujer con la cual había podido tener hijos, pero realmente no era así. Recordemos lo que acabamos de decir, aunque la esposa, aunque tenía dos esposas y a una la amaba y a la otra no, y la esposa que no amaba, eso lo leíamos ahorita en Deuteronomio, y la esposa a la que no amaba, le había dado a luz su hijo primogénito, de ninguna manera podía darle el doble al hijo que había tenido con la mujer que amaba, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Entonces, obviamente siempre había como una preferencia del marido por una de ellas y eso molestaba mucho a la otra. Miren lo que dice Génesis 29. Génesis capítulo 29, versículo 30. Jacob se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio el Señor que Lea era menospreciada y le dio hijos, en cambio Raquel era estéril. Concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción, ahora me amará mi marido. ¿Sí ve? Entonces siempre hay como una rivalidad ahí y una preferencia del marido por una de ellas. Eso es lo más obvio. Y reitero, eso va a llevar a muchos conflictos en la casa y va a llevar a enemistades entre ellas y a que su esposo esté como en medio de las dos, porque obviamente las dos le van a reclamar sus derechos y va a estar bastante complicado ese asunto. De tal manera que en el Deuteronomio 21, 15 al 17 que leímos ahora, tiene que haber una intervención legal, una intervención de la ley en Israel para que los hijos de la mujer que no era la mujer amada no fuesen, digamos, despojados de su privilegio o de lo que por ley les correspondía. De ninguna manera. Entonces aquí es bastante fuerte. Eso también se dio. ¿Recuerdan ustedes cómo fue el reinado de Salomón? ¿Se acuerdan Salomón de quién era hijo? ¿De David con quién? Con Betsabé. Recuerdan que Betsabé era la que fue esposa de Urías el Eteo. ¿Se acuerdan que quedó embarazada pero perdieron finalmente el hijo, etcétera, etcétera? Y aquí hay algo muy fuerte y es que había otros hijos de David que también deseaban el trono. Uno de ellos era, ¿se acuerdan ustedes? Absalón. Absalón quiso suplantar el reinado de David y quiso suplantar y adueñarse del trono de Jerusalén, ¿correcto? Y había otro que se llamaba Adonías. Ellos no eran los hijos, Absalón no era el hijo mayor ni el hijo más opcionado para el trono, no lo era. Más fácilmente reitero a Absalón y Adonías, pero ¿se acuerdan qué es lo que pasa? Finalmente
David, al parecer, ama mucho a Betsabé, y entonces le promete que el hijo de ella va a ser el heredero al trono. Y en un momento dado, Betsabé entra y le dice, bueno, mijo, y entonces, ¿cómo es el asunto? Usted no ha dicho quién va a ser el hijo, y recuerde que usted me prometió a mí que mi hijo iba a ser el rey de Israel. ¿Y qué pasa que no lo ha anunciado? Mire cuántos problemas se están dando en eso. Y finalmente, entonces, mi hijo se va a quedar sin reinado. Y ahí es cuando David le dice, no, tranquila, yo le prometí a usted que su hijo va a ser el rey y va a ser el rey. Y ahí es cuando proclama a Salomón como hijo, como rey de Israel.